Cuando me mudé a este condominio me decían que se veía muy peligroso. Y la verdad es que han pasado cositas, pero no como yo pensaba. Hoy te voy a contar lo bueno, lo malo y mi experiencia real viviendo en un barrio como este aquí en Estados Unidos. Así que quédate en este video y comencemos ya. Yo me mudé a este lugar principalmente porque era más económico. El lugar donde vivía antes era mucho más caro y necesitaba ahorrar. Pero claro, cuando llegué aquí, la primera impresión no fue la mejor. De gustarme no me gusta para nada. No te voy a mentir, el lugar no se ve nada bonito, como descuidado, nada que ver con el anterior. Y cuando subí el video de la mudanza, muchos de ustedes se preocuparon por mi seguridad, dejándome comentarios como que tuviera cuidado, que parecía peligroso. Y yo misma llegué a pensar, ¿en dónde me acabo de meter? Primeramente te voy a contar las malas experiencias que he vivido aquí en este condominio y por último las buenas. Una de las primeras cosas que me pasó aquí fue con un pedido de Shein. En este condominio hay un área de correo de lockers, pero cuando los paquetes son grandes, los dejan en una mesa ahí mismo a la vista de todos. Gracias a Dios ya no está esta mesa. Y bueno, ahí fue donde empezó el problema. Un día pedí un paquete y en vez de dejarlo en mi puerta o en la oficina, como debe ser, lo dejaron en esa mesa junto con los paquetes de todo el mundo. Cuando fui a buscarlo ya no estaba. Alguien simplemente se lo había llevado. Fui a reclamar a la oficina porque hay cámaras ahí, pero básicamente no me dieron ninguna solución. Y lo peor es que parece que no era la primera vez que pasaba. Después de eso pusimos cámaras en nuestra casa y menos mal porque otro día intentaron llevarse otro paquete en la puerta. Era un niño de alrededor de 10 o 11 años, pero al ver las cámaras se fue. Así que sí, con los paquetes aquí hay que tener cuidado. Me sucedió un día, estaba yo paseando muy normal a Mila como todos los días que salgo a pasearla. Y de repente veo yo, que yo siempre la saco en la soguita porque se debe pasear los perros con soga. Se me aparece un perro negro, suelto y sin vacunar. Y me empieza a caer atrás, no en plan, no se veía en plan como que me iba a caer atrás, así como a morderme, pero imagínate que yo estoy paseando una perra y venga un perro mandado de lejos. Yo no sé si me va a morder o no, yo no sé si es, como le dicen aquí, friendly o no. Yo lo que sé es que puede morder a la perra, me puede morder a mí o incluso puede querer echarse a la perra. Entonces hay que evitar eso, porque yo no sé, eso pudiera ser un problema. Yo lo que sé es que yo me asusté cuando vi aquel perro grande y agarré a la perra corriendo y me mandé yo también rápido a correr para la casa. Menos mal que me dio tiempo porque el perro venía desde lejos. Pero eso es una cosa que yo nunca había visto en otro condominio hasta ahora, que los perros anden sueltos así como en Cuba. Un perrito como este tan chiquitico, si se aparece un perro grande suelto, obviamente que la va a desguazar porque ¿qué va a hacer ese perro? ¿Y qué voy a hacer yo? Otra cosa que sucedió es que un día fuimos a lavar porque aquí los condominios no tienen en las habitaciones, entonces tú tienes que ir a lavar en un centro que es específicamente para lavar. Y sucedió que puse mi ropa a lavar y como siempre puse un cronómetro para regresar a tiempo. Cuando volví, mi ropa no estaba en la lavadora. Alguien la había sacado y la dejó tirada afuera de la lavadora para usarla para lavar sus cosas. Obviamente eso fue súper desagradable. Desde ese día tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a lavar, andar rápido. Y bueno, recuerden que estamos en un condominio de latinos, o sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no es de latino completamente, una parte de latino y hay una parte de gringos también. Pero al ser gran parte de latino, pues, ¿qué significa eso? Música latina. Eso significa que hay música casi todos los días. Y ustedes saben, a mí me gusta la música, pero a mí no me gusta escuchar música todos los días y menos música que quizás no es mi estilo, no es mi tipo de música. Tienes que escuchar obligado música todos los días. Eso es una cosa que tiene este condominio. No llega a ser tan molesto, pero hay días como de fiestas que sí es hasta tarde. Otra cosa que me pasó fue en la cocina. Como muchos vieron en un video que subí, el de Acción de Gracias, yo estaba tratando de hacer un pavo súper normal. Todo iba bien, pero cuando abrí el horno para revisar cómo quedó, el cristal explotó. Así de la nada, el vidrio se rompió en pedacitos y se regó por toda la cocina, que incluso fue a dar al baño. Por poco me caen los ojos. Gracias a Dios no pasó. Para esta última que te voy a contar, que esta sí está un poco terrorífica. Por último, que bueno, para mí es como la más rara, tengo aquí un testigo.
porque íbamos precisamente justo así como vamos ahora en el carro, saliendo del condominio suave, y de repente una vieja, pero bueno, déjame decir una señora en bicicleta, vemos que viene así como de lejos de la senda de nosotros, la senda derecha, que es donde debe ir el carro. Entonces nosotros dijimos, bueno, no importa, no hay problema, nosotros nos desviamos hacia la izquierda, aunque no sea nuestra senda, para que ella pase. Cuando nos desviamos hacia la izquierda, la señora también se mueve hacia la izquierda, y dijimos, ok, está raro esto, pero bueno, vamos hacia la derecha. La señora se mueve de nuevo hacia la derecha, o sea, la mujer quería tirarse contra el carro. Nosotros, oh, pero esto está raro. Bueno, cuando la mujer se va acercando más, que se pone con frente al carro, que para, estaba como si estuviera ensangrentada, sangre así, parecía más bien como pintada, no parecía tan real, pero bueno, no sabemos. Por la boca, saliéndole así por la boca, se veía bastante terrorífico, fea, de verdad que se veía bastante feo, porque la vieja se veía así como loca, así, despeinada, saliendo sangre por la boca, o sea, por las orillas, así embarrada. En la camisa, en la blusa que ella traía también tenía sangre, y en un brazo como embarrada. No se le veían heridas por ningún lado, nada más como la sangre. Entonces nosotros nos quedamos así y dijimos, ok, estará herida. Dudamos en si bajarnos o no, pero nos acordamos que estamos en Estados Unidos. En ese momento, así con ella al frente, no nos bajamos porque nos dimos cuenta que la vieja arrancó la bicicleta y quería tirarse contra el carro. Eso no es normal, eso no es pidiendo ayuda. Entonces nosotros tuvimos que desviarnos. Menos mal que era Rafael que estaba manejando, que es más diestro en eso, y él tuvo que desviarse contra la acera completo para esquivar a la señora, porque la señora todo el tiempo nos cayó atrás. Bueno, literalmente empezó a caernos atrás en la bicicleta, que no parecía una gente herida, parecía una gente con una energía. Y cuando nosotros logramos ir lejos, yo le dije a Rafael, ¿y será que la mujer está herida y necesita ayuda? Algo de eso, parecía una gringa. La vieja desde lejos se paró. Y nosotros le dijimos, ¿usted necesita ayuda? En inglés le dijimos. Y la vieja nos miró y dijo, voy para allá. Arrancó la bicicleta y venía embalada para tirarse contra el carro. Y nosotros dijimos, candela lo que viene. Parece un demonio de caballero, parece una gente drogada, qué sé yo. Y venía embalada aquella bicicleta con una energía. Que nosotros, Rafaelito se había bajado del carro. Y le dije, montate, corre y arranca en el carro, que los que vienen mandar para acá. La conclusión a la que llegamos, que la vieja quería tirarse contra el carro para decir que nosotros la habíamos chocado, que nosotros la habíamos herido, y entonces tener que pagarle un dinero, porque ella estaba ensangrentada, pero estaba ensangrentada, sabrá Dios de qué, si se habrá caído o si se lo hizo a propósito, si era sangre pintada, qué sé yo. Bueno, en fin, nosotros nos asustamos cantidad, porque cuando nosotros salimos en el carro y dimos vuelta por todo el condominio para ir a la oficina a decirlo, y la vieja nos pasó en bicicleta por al lado, que parecía que iba en una moto porque iba embalada. ¿Por qué les digo que no fue algo del condominio? Porque bueno, la señora no vive en el condominio, la señora vive en otro condominio cercano y vino a dar acá. Vivía aquí anteriormente y parece que algún rencor o algo, no sé, de algo. La jefa del condominio dice que se le puso al lado ahí, le empezó a tirar sangre para la brisa y no sé qué. La señora tiene su problema. Y ese día nos asustamos cantidad. ¿Tú te imaginas que esa mujer se había tirado contra el carro? Y nosotros, no hay testigos, no hay nada. Y ya esa vieja manda a decir que nosotros la chocamos. Aquí no es el viejo del saco, aquí es la vieja de la bicicleta. La vieja de la bicicleta ensangrentada. Así que bueno, esto es hasta ahora las cosas así malas que nos han sucedido. En general, porque han sucedido, bueno, varias cosas, pero no son tan impresionantes. Entonces déjame saber ahí en los comentarios cuál fue de todas las que te conté la que más te impresionó. Bueno, y hablando de lo bueno, porque también nos han sucedido cosas buenas, ven que todo no es tan malo. Lo más importante y lo principal por lo que nos mudamos aquí a este lugar es un condominio bastante económico. Nosotros pasamos, como ya ustedes saben, de un condominio en el que teníamos que pagar 1,800 y era una renta súper linda, súper limpia, el barrio súper lindo, todo especial, con muchos servicios, pero 1,800, imagínense. ¿Quién puede sostenerse con un trabajo en Walmart y con trabajos normales así? Por eso decidimos mudarnos a este lugar, que en este lugar yo les he contado que pagamos $800
alrededor de los $800. Así que miren la diferencia. Nos ahorramos $1000. Otra cosa buena, algo que en sí no podemos negar, es que cuando se ha roto algo, excepto el horno, que bueno, que eso no es imprescindible que lo vayan a arreglar, porque lo que está roto es el cristal por fuera. El horno funciona de lo más bien. Se ha fundido un bombillo, cuando el fregadero, uno que una vez se me rompió, o sea, se estaba botando agua, enseguida fueron a arreglarlo, me lo cambiaron por uno nuevo. El agua caliente no funcionaba, el calentador de agua, y también lo fueron a arreglar. Estábamos en pleno invierno, imagínense que era agua fría, y de repente no podíamos bañarnos con agua caliente. Pero rápido lo arreglaron, así que eso no podemos negarlo. Lo notificamos y fueron a arreglar. Otra cosa es que también muy buena es que nos queda bastante cerca del trabajo. Eso se agradece. Por último y no menos importante, de hecho es el kit de todo y lo que ya aclara muchas dudas, es la seguridad. Esto no es un lugar muy bonito que pudiera dar la pinta de parecer peligroso, pero no le puedo decir del todo que quizás no lo sea. Llevamos aquí 5 meses, que tampoco es tanto tiempo. A mi alrededor no ha sucedido nada malo, peleas, ni hemos visto ambiente de cosas así, ni de tiroteo, nada de eso. Muchos niños jugando en la calle, música, eso es lo que se ve aquí, nada más. Latinos al fin. Bueno, en conclusión, porque el viento ya está acabando conmigo. El lugar sigue sin gustarme, claro, pero tenemos que comparar precio-calidad. Y no podemos negar que si no hubiéramos tomado esta gran decisión, que no nos arrepentimos, no hubiéramos podido ahorrar todo lo que hemos ahorrado hasta ahora y en 5 meses nada más. Y pensar en grandes planes que tenemos para el futuro. La verdadera realidad que aquí muchos fallan cuando llegan. Se deslumbran las cosas y uno quiere tenerlo todo rápido. Quiere alquilarse en el mejor lugar, quiere tener el mejor carro, quiere tener la mejor ropa, el mejor zapato, pero todo eso realmente te llevan a el fracaso futuro. Tener las menos deudas posible y poder ahorrar y reunir para el futuro, para que tú puedas tener tus cosas propias, tener tu casa, que eso es lo que importa. Y surge una emergencia y tú tienes dinero guardado. Esa es mi opinión. Así que por ahora yo siento que vamos en buen camino. Bueno, ya hemos llegado al final del video. Te leo en los comentarios como siempre. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, dale like, compártelo con otros. Sígueme por todas mis redes sociales que te las estaré dejando por aquí. A veces las cosas no son como parecen, pero igual, ¿tú te arriesgarías?